Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José. Estamos en Marathon Geek para hacer la review del episodio número 10 de Así Aprenderás. El último episodio final de esta gran serie que cuenta de una sola temporada. Está disponible en la plataforma de Netflix. Posiblemente haya una segunda temporada. Por el momento no hay nada confirmado, solo algunas palabras del propio director diciéndole que hay, por desgracia, mucha violencia o muchas cosas que pueden ocurrir dentro de las aulas que puede ser representativo a la hora para realizar una segunda temporada. Así que, gente, lo que vamos a hacer ahora es hacer la review del episodio número 10, comentar algunas cositas y repasar toda la temporada para hacer un conjunto. Posiblemente haga un video final de análisis y de comentarios en relación a la serie de Así Aprenderás. La verdad que en mi opinión ha sido un plus muy importante esta serie agregada a la plataforma de Netflix. Esperaba muy buenas cosas, entretenidas, pero el contenido de fondo me pareció genial. El contenido detrás, lo subliminal, el contexto final, el desarrollo de cada uno de los personajes, de cada una de las historias, me pareció genial. Así que, gente, lo que vamos a hacer ahora es hacer la review del episodio número 10, primero sin spoiler y después con spoiler. Primero principal a comentar la sinopsis de la serie. Tras el escándalo que desacredita la OPDD y el equipo deben sacar a la luz una conspiración mortal liderada por una violenta pandilla de estudiantes. Esta es la review sin spoiler. No sabemos qué es lo que ocurrió al finalizar el 9º episodio, donde el estudiante que era victimario del episodio anterior, donde él mismo acosaba, supuestamente se arrojó de un edificio producto de lo que la OPD lo hizo pasar, o las consecuencias de lo que ocurrió en esa investigación, donde claramente el victimario se ve arrinconado y supuestamente decide tirarse de un edificio, cosa que, con spoiler de esto del 9º episodio, por la duda que no lo hayan visto, sabemos que no es así. Dice las palabras de que por culpa de la OPDE su vida está arruinada y que sería mejor morirse, pero dice muchas cosas más que no lo vemos en el audio filtrado, sino que el propio Yoon Cheol fue quien lo arrojó del edificio, que será el gran antagonista de este 10º episodio. Veremos flashback de Yoon Cheol junto a la profesora. Veremos junto también a el Wang Xin, también al inspector Wang Xin, al ministro de Educación. También veremos flashback. También veremos un análisis completo. Veremos cómo los episodios no anteriores, sino desde el principio hasta ahora, cómo repercuten en este final. Desde que se lanzó la OPDE en ese primer episodio, donde había un estudiante que se hacía pasar por el líder del grupo, amenazando a todos por su influencia. Hasta ahora vimos casos de violencia por parte de estudiantes hacia los docentes. Podemos ver casos de violencia de estudiantes entre ellos mismos, una escuela tomada por pandillas. Vemos también la droga, cómo se introduce en el episodio número 6, donde los estudiantes introducen drogas para comerciar dentro de establecimientos educativos. Y vemos cómo todo eso reflejado en el 10º episodio. Podemos observar que está muy metido. Toda una de las tramas, toda una de las historias que vimos y analizamos anteriormente, cómo todo conlleva a este episodio final. Las repercusiones que tienen en las víctimas podemos ver reflejadas en este 10º episodio. Profesores que anteriormente habían sido acosados, hoy por hoy son parte fundamental a la hora de buscar una paz educativa que conlleve a un establecimiento educativo más confortable y duradero. No obstante, podemos ver cómo tras la caída de la OPDE, debido a lo sucedido en el episodio número 9, cómo aflora de vuelta la delincuencia en los establecimientos educativos. Vemos cómo por parte de Yoon Cheol, cómo se conforma un grupo delictivo de drogas, tráfico de influencias, todo lo que vemos lo malo en este episodio, lo bueno también en este episodio. Así que, chavales, gente, comencemos con la review con spoiler de este 10º episodio.
Me pareció un increíble episodio, me pareció muy relevante lo que cuenta. Vemos constantemente lo detrás de cada uno de los personajes. Claramente personajes a destacar, tenemos el personaje de Wan Shi, claramente que se contuvo todo, se contuvo hasta el último momento. Por parte de podemos ver acá cómo fue él mismo quien trajo la droga en años anteriores dentro del sistema educativo, y podemos ver acá qué fue lo que ocurrió cuando la maestra lo descubrió y en vez de ir a la justicia, declararse autoculpable, decide no matarla para callarla. Y en vez de que lo arreste por un delito de narcotráfico, que podría llegar a ir muchos años presos, decide que lo arresten por un delito pasional, al cual constantemente él dice que la ama, la profesora. Podemos ver y descubrir que no es así. Claramente podemos ver acá que hay una mente sin ningún tipo de respeto hacia la vida propia o ajena, porque literalmente la vida ajena no le importa nada, no le importa nada. Es quien vive, quien muere, no le importa nada. Podemos ver un personaje que pudimos ver en el episodio número 9, Song Du. Vemos que en este caso, como es el mismo establecimiento educativo, forma parte de quienes buscan por parte de justicia tener un establecimiento educativo bastante más confortable. Y poco a poco se va desarrollando. Enséñame mientras que me explicas. Esta parte me parece fundamental. Podemos observar que se cae, pero no pueden observar que hayan dos personas encima del edificio. Eso conlleva que no pueden por el momento culpar a nadie. Solamente podemos saber que no se tiró. Simplemente que no hay otra persona. Y nos llega a este momento. La OPD no es un caos ahora, le preguntan. Dentro de mi cabeza todavía también hay un caos. ¿Y por qué estás haciendo todo esto ahora? Lo que sé es que quieres que desaparezca la OPD. Y vemos aquí que le muestra la droga. Usted y la profesora Ga-shun tal vez acaben como ella. Podemos ver claramente acá el flashback de la profesora Ga-chun con este amigo Wan Chol, y podemos ver acá. ¿Creíste que iba a decir está bien, cuídate? Eso no basta. Fíjate, la menor idea es que metido en la cabeza. Claramente la profesora no sabe con quién está metiendo. Lamentablemente es así. Posiblemente tendría que dejarlo pasar. Vemos que lo busca que vuelva a la educación, busca que vuelva al sistema educativo. Vemos que busca constantemente. No obstante, las interacciones de 3 vías se enojan. Ahora te persiguen. Esto me parece muy copado. La policía nos vería bien. Vemos que con un doble objetivo vuelve a la escuela, vuelve a ir a clases, pero la idea principal claramente es esto: drogas, vender drogas dentro del establecimiento educativo. Vemos ver claramente que cuando la profesora lo descubre, lo mata. Vemos claramente cuando ve que está siendo observado, se pone en una posición victimaria, con los dedos juntados, agachando la cabeza, agachando la mirada, no observando. Eso me pareció muy heavy, muy heavy. Así que mejor que se calme, a lo que le decide literalmente golpearlo. Lo siento de verdad. Esto me parece muy heavy. Vemos claramente que Goicheol sigue. Y podemos ver acá que el estudiante que anteriormente había arrojado por la... Un segundo. Ahí está. Vemos que anteriormente el estudiante que había sido arrojado por el techo no murió, simplemente se mantuvo con vida a muy poco, muy poco. Lo único que podría pasar es que se despierte y ahí incrimine a este estudiante que lo arrojó por encima. Les juro que voy a desmantelarla. Vemos como poco a poco se puso como objetivo la OPD. El asunto ejerce una presión significativa sobre el ministro del final de su periodo. Enfócate en torno al 20% y baja la presión para mejorarlo. Y vemos cómo anteriormente era solo él, y vemos cómo se sumaron un grupo de estudiantes. Como no es solo él ahora, sino son bastantes. No somos delincuentes potencia ni objetivos de venganza personales. ¿De verdad cree que podrán hacer una investigación imparcial? Vemos acá cómo están jugando con fuego, chavales. Están jugando con fuego, gente. Todas las funciones de la OPDE van a quedar suspendidas. Vemos cómo todos quedan por ahí. Y cuando lamentablemente la OPDE decide bajar los brazos, decide dejar de funcionar, es donde prolifera
la delincuencia. Ya está todo listo. Vemos aquí cómo se empieza a conformar la banda criminal que opera dentro del establecimiento educativo para la venta de drogas. Yo revendo tenis con él para ganar algo de dinero. Podemos ver cómo lo utilizan a Wandeol, Seundu, para esta operación. Me parece muy copado, muy copado. Pero el amigo Wandeol ve que hay algo de dinero, ve que hay algo detrás. Poco a poco veo y observa cómo están haciendo dinero a diestra y mansalva, que la verdad es que me parece muy trágico, porque no ven que no hay ningún ente regulatorio que pueda llegar a inspeccionarlo, investigarlo, o inclusive te podría llegar a decir inclusive acusarlo de algún tipo de delito. Están haciendo y deshaciendo a su antojo directamente. Probablemente, y si funcionan, me dice. Seo-Jun tuvo un accidente. Seon-Ju resultó herido en un accidente. A ver, podemos hacernos cargo de su ruta. Vemos que también hay una clara empatía y vemos que poco a poco estos muchachos me dan miedo. Vemos como Seon-Do está observando, está pujando y vemos como en cierto modo quiere ser parte. Entonces ya públicalo en Telegram y vemos cómo se conforma la red de narcotráfico dentro de establecimientos educativos, como poco a poco se van siendo todos y no hay nadie que nos ampare. Esta parte me pareció muy heavy. Yo creo que es tan inocente en personaje en sí que no supo reconocer. Vamos a ver, y aquí descubre las vitaminas cuando no son vitaminas, son drogas. Intenta comunicarse con el inspector Wan Xin, pero vemos que no llegó. Surgió un asunto urgente hace rato, está todo bien, pero eso no fue lo que pasó. Lamentablemente, el amigo fue capturado por el resto de la banda criminal y podemos ver acá que está siendo utilizado. No obstante, podemos ver la red de narcotráfico. Vemos aquí a la profesora cómo ocurre lo que ocurre dentro de establecimientos educativos, cómo se confluye la droga, cómo se distribuye, que son los propios estudiantes. Y podemos ver acá las cabecillas. Primero principal, Wen Cheol, podemos ver acá los otros miembros de la banda y cómo la distribuyen por todos los establecimientos educativos cercanos. Me pareció muy heavy, pero lamentablemente, chavas. En estos años ha trabajado muy duro por el bien de la OPD. Yo sé que todos somos un equipo. ¿Deberíamos pedir refuerzos? Han Rim, para cuidar de sus alumnos. Esto pareció muy heavy. Por parte del ministro de Educación, enviando un mensaje a todos los docentes recurrentes. Y vemos cómo poco a poco le va llegando a cada uno de los docentes afectados por la violencia anteriormente. Todo por el bien de los niños. Solo una vez más. Nosotros siempre hemos dependido de sus sacrificios. Yo estoy de acuerdo en las escuelas. Podemos ver acá, por suerte, que heavy, chavales, que heavy es lo que pasa. Pero vemos que no es esa sola, no es la única profesora que está buscando ejercer una educación pacífica, ejercer una educación donde los niños vayan a estudiar, aprendan y también establezcan amistades y relaciones sanas con el resto. Vemos que son un conjunto de profesores que están con esa meta, pero vemos que la OPD, aunque haya sido cerrada al público, vemos que en cierta forma sigue trabajando y operando. Esta parte me pareció muy heavy. Cuando vemos que en cierto modo ejerce como la matona del grupo, intimida a otras, me pareció muy heavy, algo valioso. Y tu vitamina C, y podemos ver acá que deciden darle la vitamina que es droga. Les pedí ayuda a los que antes eran especialistas. Podemos ver acá. Esto de los capítulos número 3, si no me equivoco, es número 2. Número 3. Mételo en número 3. Si no, no, número 2. Del número 2 de las pandillas. Y podemos ver más. Y podemos ver acá al ministro de Educación notificando en los hallazgos ocurridos de la droga y las entregas a la OPD. Entregaron a la OPD. Y por eso se levantan la suspensión de las funciones de la OPD. Y como poco a poco todo se fue cerrando en círculos. Identificamos el principal sospechoso, Cho-Gyun-Cheol, del Instituto Shin-Won. Esto me pareció bastante heavy porque para mí tendría que haber sido arrestado antes de la conferencia, porque sin lugar a dudas acá está dando su nombre y tiempo para que huya. Esta parte me pareció muy heavy. Era anteriormente que buscaban la destrucción de la OPD, cómo lo dejan pasar. Y se viene lo heavy. Esta parte
Vemos como hay un arco encima de la flecha. Esta parte me pareció muy mal. No lo abras, no lo abras. Y podemos ver que hay un globo lleno de drogas. Por parte de ahí, el inspector Wan Xin se aleja de inmediato, abre las puertas, pero todo lo contaminado, toda la droga cayó sobre la inspectora Han Rin, quien cubrió heroicamente a su compañero Wang Deo. Ese hijo de su madre no pudo atraparnos. De eso me encargo yo. Esta parte me pareció muy heavy. Vemos a la inspectora Han Rin es totalmente ida. Yo ya aprendí a volar, dice. Cómo salta de ese edificio, cae sobre esos. Qué mal, qué mal. Vemos que cae sobre estos estudiantes, está totalmente cubrida de drogas. Yo me encargo del inspector ahí y vemos por acá. Yo creo que vemos esta parte me pareció muy heavy. Totalmente sometida a las drogas, a la influencia. No obstante, podemos ver y observar. Estúpido. Podemos ver acá cómo en cierta modo se cubrió. Tenemos acá un lector de pantalla, tenemos acá un teclado, una laptop, una notebook. Y podemos acá en cierto modo cómo defiende a la inspectora Henry en ese momento importante. Pero podemos ir acá a lo más crudo. Este grupo de estudiantes pertenecientes a la banda, cómo se enfrentan al inspector Wan Xin. Yo calculo que no debieron haberlo hecho. Nos solemos el episodio número 2, donde él literalmente cubrió a 2 bandas criminales, 2 pandillas. Muy bien ahí. Podemos ver acá el reencuentro. Esta parte psicológica me parece muy heavy porque tenemos acá simultáneamente el reencuentro entre el inspector Wan Xin con Chung Cheol, como también acá esta vista previa por parte de la profesora, y donde ella le dice que tiene droga y que debe infiltrarse. Lo que pretendría es que tuvieras la oportunidad. Entonces imagino que todavía no has dicho a nadie. Un Cheol. Y podemos ver acá que ante la profesora que no denunció el delito, decide matarlo. Soy menor de edad, así que saldré en poco tiempo. Además, yo solo, vemos por acá, soy un estudiante enamorado de usted. Vemos que toma esa elogía que simplemente estaba enamorado. Puedo volver a vender esto como en 2 años. Siento todo lo que ha pasado. No se mueve ahí o aún más podría morir. Podemos ver acá esta situación. Podemos ver acá que el amigo fue gravemente golpeado. Podemos ver cómo pierde sangre. Y podemos ver cómo está siendo amenazado de muerte. Y esta parte es bastante heavy. No te muevas, espera. Vemos que el inspector Shin recibe una puñalada de Wan Cheol como su momento fue su esposa. Hágame un favor, oye, mira esto. Y podemos ver acá que en cierto modo, ante ver la posible muerte del el estudiante a quien protegió en el episodio anterior, podemos ver que decide recibir las apuñaladas de forma voluntaria, como poco a poco. Tengo que hacer algo. Vemos acá es donde empieza a meterse la inspectora Han Rin, a tomar protagónico y decide luchar mano a mano. Vemos que acá, como la mano, bien ahí. Como inclusive estando bajo los efectos de la droga, ¿quién carajos eres tú? Y acá empieza lo bueno, acá empieza lo heavy, donde vemos que la vida del estudiante ya no corre peligro. Vemos como, en cierto modo, hablas mucho, pequeño, que zarpado. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Yo creo que los eventos que ocurrieron durante todo el episodio fueron bien desarrollados, bien llevados de la mano. Cada uno fue cerrando los cabos. Fue muy bien hecho. No importa. Podemos ver acá cómo está recibiendo la paliza de su vida. Y muy bien ahí. Eso es justo como va a aprender. Y bien ahí. Bien ahí. Pero Wan Cheol solo existen si lo quieres de verdad. Eso, en serio, eran la pareja perfecta. ¿Qué mierda habría querido decir con eso? Vemos cómo cierra el puño, hecho que nunca había realizado con ningún estudiante. Siempre los golpes fueron a mano abierta. Calculo que fue para no provocar un daño masivo. Pero vemos que esta es la última oportunidad que te da la maestra Choi Gan-shun. Y vemos que llega hasta cierto punto donde se desploma. Somos adultos. Y podemos ver acá esta cierta visión que tiene hacia su ex esposa que murió, agradeciéndole en cierto modo, yo creo que agradeciéndole para que no tomara las decisiones que ella no hubiera querido que tomara.
que aún ante la desesperación que no hiciera hecho. Traigo una engrapadora y está terminando el caso. Está terminando como corresponde, con los victimarios afrontando las consecuencias de sus actos. Vemos cómo cada evento fue desarrollándose y muy bien. Vemos cómo anteriormente, ahora el estudiante Choi Sheol está frente al ministro de Educación y afrontará la justicia, las sustancias controladas e intento de asesinato. Y hasta el día de hoy estás expulsado del instituto. Que muy bien hecho. Llévenselo. Esta parte me pareció muy cómica, muy bien hecha. ¿Te apuñaló? Sí, pero estoy bien. Esta parte me pareció muy copada. Choi Sheol es mi yerno maldito. Ven aquí, señor ministro. Por lo más importante. No obstante, en medio de la realidad de esta educación, si se esfuerzan para igualarlos por el buen camino. Pero ¿cuánto tiempo tendremos que seguir viendo cómo hasta que muestren las escuelas que ya no den miedo? Hasta ahí va a existir la OPD. La OPD defenderá la educación y seguiremos aquí. Podemos ver esta clara despedida simbólicamente a lo que era la hija del ministro y de su esposa del inspector Wang Xing. Muy bien hechos. No obstante, podemos ver acá al inspector Wang Deo como si estuviera el líder, directamente ordenándoles a todos. Me pareció muy heavy. ¿No enviaste el informe? Eso apenas era. Esto me pareció muy cómico. Cómo le da la mano y esa mierda modo diciendo, ¿por qué me diste la mano? Que muy bien hecho. Muy bien hecho. No obstante, aunque muchas cosas ya se han podido ir solucionando, podemos ver que la violencia estudiantil se va a seguir ejerciendo hasta que no haya un cambio cultural, ideológico y educativo. Y es por eso que hasta que ocurra eso, debe seguir existiendo la OPD. Podemos ver acá como en cierto modo este líder de estudiantes se cree el más importante y doblega al resto de los estudiantes a sometimiento. Gondeo ingresa para, en cierta forma, doblegar la voluntad. Podemos ver a Hanshin y aún más importante al inspector Wang Xing, y le da un cachetazo donde corresponde para educarlo. Esto pareció muy heavy. Podemos ver acá que su oponente político, podemos ver acá cómo está marchando preso porque él fue quien liberó a Choi Sheol. Muy copado, muy entretenido. Por lo que sabemos va a ver una segunda temporada, por lo que sabemos hay muchas historias que pueden llegar a contarse en esta segunda temporada. Así que gente, ha sido un gusto. Me gustaría, posiblemente después, mañana o pasado, esté haciendo un video en relación a toda la temporada, englobando, comentando lo más destacado. Pero si hay algo que me gustaría comentar es que si uno ve dentro de esta serie, este drama, la violencia se queda solamente con lo que ve del iceberg, no ve lo que está por debajo del agua. Hay muchas historias, muchas narrativas, muchas víctimas, muchos victimarios. Así que gente, nos vemos en la próxima. Esta ha sido una gran serie, una gran primera temporada. Ojalá que sea una gran primera temporada para que haya muchas. Pero nos vemos en la próxima. Esto ha sido Así Aprenderás, primera temporada. Muy buena serie, gente. Nos vemos en la próxima. Adiós.